Buenas noches, apreciados estudiantes. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la materia de control eléctrico industrial, ¿ya? Por favor, atención a la lista. Estamos 2 de febrero. Y él solo la mira perplejo. Cada vez más agitada. Luis Aguilar. Luis Aguilar no está. César Aguilar. César Aguilar tampoco. Jaime Cueva. Daniel Gonzaga. Daniel Gonzaga. Nixon Gualán. Presente. Francisco y Maicela. José Jiménez. Presente. Omar Malacatos. Presente. Giovanni Martínez. Presente. Segundo Maza. Presente. Jorge Montero. Presente, ingeniero. José Quesada. Steven Ramos. Presente. Ángel Romero. Víctor Salinas. César Zarango. Presente, ingeniero. Jonathan Zarango. Presente. Y Jenny Yangua. Presente. Víctor Salinas no está. Ángel Romero. Francisco y Maicela. Y Gonzaga Daniel. Aguilar César. Y Luis Aguilar. No están. Bueno. Cierro. Y ya está. Nos quedamos ahí. Vamos a ver hoy día qué es la álgebra de Bowley. La álgebra de Bowley describe el conjunto de propiedades que cumplen las funciones básicas de la lógica, dado que todos nuestros elementos solo pueden tener dos valores, 1 y 0 o 0 y 1, ¿ya? Podemos decir que es una álgebra de tipo binario. Binario, muchachos, el lenguaje electrónico solo es 1 0, ¿ya? Positivo, negativo, nada más. Los elementos de entrada de señales a un circuito, pulsadores, interruptores, etc., pueden tener dos estados: conectado en cerrado o desconectado también, lo que es abierto. Los elementos de salidas, como los conectores, relés, electroválvulas, también tienen dos estados: excitado, que es el de cuando va a trabajar, o cuando llamamos, digamos, excitado, pues se van a escuchar, digamos, en alguna circunstancia de su vida, digamos, que estén trabajando motores, todo eso, van a escuchar la palabra excitado. Entonces, cuando quiere decir que está, digamos, ya va en posición de trabajo, ya, ese pulsador es para hacer trabajar la máquina. Y no excitado cuando sale en reposo, apagado, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿cuál es aquí lo de eso, la preguntita que tienen que sacar? Que solo tiene dos valores, ¿ya? En el álgebra de Bowley, dos valores, positivo o negativo, o 0 y 1, 0 y 1. Los elementos de entrada de señal de un circuito. Los elementos de entrada de señales a un circuito van a ser los pulsadores e interruptores, ¿ya? Y los de salida son los conectores, relés y electroválvulas. Esas son las dos preguntitas que van a sacarlas aparte, ¿ya? Para el cuestionario. Los elementos de entrada en un circuito, ¿cuáles van a ser? Pulsadores, interruptores, etcétera. Y de salida, los contactores, relés, electroválvulas, ¿ya? El primer estado, conectado o excitado, trabajo. Lo representamos por 1, muchachos. Y el segundo, desconectado,
no excitado por 0. Entonces las cifras van a quedar 1 y 0, que corresponden a la forma de la lógica para representar cualquier de las combinaciones, sí o no, cierto o falso, lo que decían, cerrado o abierto, conectado, desconectado, y etcétera, ¿ya? Solo van a haber, muchachos, dos posibilidades, se refiere. Cuando, si es que alguien sigue un cursito de automatización, entonces ya van a tener las bases, muchachos, que en lenguaje lógico, en lenguaje electrónico, solo van a haber dos valores, ¿ya? Dos valores que van a asignar o va a estar asignado para poder comandar a algún circuito. ¿Ya? Eso es lo que es automatismo. El álgebra de Boolean establece una serie de postulados y operaciones tendentes a resolver automatismos o procesos a ejecutar, obteniendo un conjunto de ecuaciones que deberían ser traducidos y llevados a cabo por elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos, ¿ya? En sí, esto abarca lo que es el automatismo o el control eléctrico, electroneumático o electroneumático. El otro sistema es, se me fue, que es hidroneumático. Bueno, se me fue la palabra, ¿ya? Pero de hecho, cuando trabajamos, en vez de la neumática, trabajamos con el aceite y todo eso, con sustancias, ¿ya? Líquidas. Dice, es un sistema matemático usado en el diseño de circuitos lógicos que permite representar mediante símbolos el objeto de un circuito lógico, de forma que su estado puede ser equivalente a un circuito real que mediante herramientas lo lograremos simplificando y haciendo eficaz. Aquí tenemos, muchachos, unas operaciones del álgebra de Boolean. Tu compañero Andrés, yo creo que también ya vieron un poco de eso, se voy a pasar rápido, ya porque eso yo creo que ya saben. En el álgebra de Boolean solo se realizan tres operaciones: la suma, y el producto y la complementación inversa, que cumple los siguientes postulados. La propiedad conmutativa, muchachos. A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A. El orden de los factores no altera el producto. De escuela, ¿ya? El siguiente que tenemos es el elemento neutro. A más 0 es A, 1 más 0 es 1. En las tablas de lógicas es verdadero, verdadero es igual a verdadero, o falso, falso igual a verdadero. Dependiendo, ¿ya? Son álgebras. Y A por 1 es igual a A, elemento neutro. ¿Cuál viene a ser el neutro? El 1. Y acá también el 0. Propiedades distributivas. Propiedad distributiva. A más, entre paréntesis, la multiplicación B por C es igual a la multiplicación de cada uno de ellos. Ya sumando. A más B, entre paréntesis, por A por C. Y así mismo, A que multiplica, en vez de la más aquí, multiplica a B más C, que es igual a A por B más A por C. Va a salir lo mismo. ¿Ya? Elemento complementario. El complemento, muchachos, ¿cuál viene a ser? Este elementito. ¿Ya? Aquí tiene una rayita así. Vean. ¿Ya? Elemento complementario. A más A es igual a 1 y A por A es igual a 1. Elemento complementario, ¿ya? Un número. El resultado de aplicar cualquiera de esas operaciones, el resultado es otra variable del sistema. Además, el resultado es único. Ley de impotencia. A más A es igual a A y A por A es igual a A. Ley de involución. Complementario o A de involución es igual a la letra A.
Ley asociativa. A más B más C es igual a A más B más C. O es igual a A más B más C. Le quitamos los paréntesis. ¿Ya? Entonces queda esto. Y A por B por C es igual a A por B. Aquí A por B y por C. O tengo A por B y por C, ¿ya? Supongamos tengo 2, 2, 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces no hay cambio, ¿ya? Ley de absorción. La ley de absorción nos dice A más A más A por B es igual a A. Y A por que multiplica a A más B es igual a A. Dígame, una pregunta, muchachos. Una pregunta. ¿Cuál resuelvo aquí primero? Verán aquí. ¿Esto o la suma? La multiplicación. Todos, por favor, igual. ¿Otro? ¿Están de acuerdo? Supongamos que les dé yo 3 por 4. Ah, no, perdón. 3 más 4 y más. A ver, no, tiene que ser igual. 3 más 3 y por 2. Me dice Steven la multiplicación. Steven fue, ¿no es cierto? 3 por 2, 6 y por 3, 9. El mismo resultado. 3 más 3, 2. 3 más 3, 6 más 2 por 2, 12. ¿Cuál es la correcta? ¿9 o 12? Es que acá es entre paréntesis, ingeniero, por eso le dice que primero se resuelve la del paréntesis, luego la suma. No está entre paréntesis aquí. Ah, esa de abajo dice. La de arriba, la de respuesta 9. Ese de aquí. Ahí, la de abajo es. Dígame. ¿Cuál hacen La ahí? primera, la de respuesta 9. Todos. 9, ¿verdad? A veces, bueno, cuando estábamos viendo ecuaciones en la universidad nos encontrábamos así con operaciones. Y es bueno saber, muchachos, porque a veces se nos pasa por alto. Ya a veces sumamos 3 más 3 y luego multiplicamos. Y eso es incorrecto. Lo correcto es lo que dijo Steven. Primero la multiplicación y 6 división. Primero división, después multiplicación, después resta y después suma. Ya, muchachos, que les quede claro eso. Si algún rato les pueda servir también. Ley de Morgan. ¿Qué nos dice la ley de Morgan? A por B es igual a A más B. ¿Valor absoluto? No, no es valor absoluto, sino... Se me fue ese signito de acá arriba. Complementario. Son valores complementarios. ¿Ya? Verán esto. La rayita. Complementario. A por B es igual a A más B, al complementario de A más B. O A más B es igual al complementario de A por B. Vamos viendo. Tabla de la verdad de funciones lógicas. Se define como función lógica en el álgebra de Boole a todo conjunto de variables relacionadas entre sí por cualquiera de las operaciones definidas en el aparato anterior. La tabla de la verdad de una función lógica es una forma de representación de la misma en la que se indica el valor de 1 o 0 que adopta la función para cada una de las combinaciones posibles de las variables de las cuales depende. ¿Ya? Entonces tenemos tabla de la verdad, muchachos. En 4 filas A, B, C y F. ¿Ya? En la primera columna va a ser 0, 0, 0, 0.
En la segunda, C y F, los dos términos es positivo. En el tercero, B es 1, por decir. ¿Ya? En el cuarto, en la tabla de la verdad, vamos a tener lo que son los valores B, C, F, con unos. En el quinto, A1, descendente, ¿ya? Aquí, muchachos, ¿cómo le van a ver ustedes aquí? ¿Cómo se dan cuenta ahí? Hay una partecita en esta tabla de la verdad. Bueno, es una tabla, de hecho, no la explicación, miren. Tenemos, por ejemplo, miren, 0. ¿Sí ven? Miren, aquí 0 y termina en 0. ¿Se dan cuenta aquí, miren? Bueno, es una tabla también que nos va a servir. Dice, a partir de la tabla de la verdad, la deducción de una función resulta sencilla. Por ejemplo, función de A por B por C más, ¿verdad? Son complementarios. A por B complementario más C es igual a A complementario por B por C más A por B y por C. Rafaela, pásame el... A por B y Ahí en la mochila por se C me da. más A por B Que por mande C. la ropa, Rafaela, no Le me vas a sacamos hacer... por unos. Es igual Pásame, Bruno, A más B más C por A más B más C complementario por A más B y más C. Estamos simplemente uniendo, muchachos, así que con esto, ¿ya? Con estas leyes, nada más. Seguimos. Puertas lógicas. Las operaciones combinacionales más comunes se realizan con los bloques de funciones básicas, conexión en serie AND, paralelo OR y negación NOT. Las funciones AND, OR y NAT y NOR suelen tener 3 entradas y una salida. AND corresponde al caso de que hay dos pulsadores, L1 y L2 y L3 en serie. Este circuito deja pasar corriente cuando los 3 pulsadores están apretados, lógicamente, por estar en serie, ¿no es cierto? Solo que con uno estuviera brincado, digamos aquí, estuviera alzado, ¿no es cierto? Y este aplastado, por estar alzado este no va a dejar pasar. Ya para que se cumpla la función A, tienen que estar los 3 pulsados, por estar en serie. También asimismo tenemos la tablita de la función A, ¿ya? Tenemos que L1 más L2 más L3 es igual a la tablita que tenemos aquí. L1 tenemos con 0, L2 0 y L3 0. Q, la respuesta va a ser 0. L1 0, 0 y L3 1 va a ser 0. Ya la respuesta. Sí, entienden eso, ¿no es cierto? Eso ya vieron ustedes. Estos muchachos de aquí. Estoy sacando la respuesta de este. ¿Ya? De esto. Esto es suma. Sumo aquí, mira, hay una suma. ¿Ya? Hay una suma, muchachos. Es igual. ¿Ya? Así suavemente. Aquí tenemos 0 en L1, en L2 1 y en L3 1 es 0. ¿Ya? ¿Qué me explica, muchachos? ¿Qué quiere decir ese lenguaje? ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de pulsadores, con lo que han visto ustedes en electrónica. Si saben, muchachos, no es para explicarles, igual no pasa nada. Lo importante es ser sincero, yo les explico, ¿ya? Por eso estoy aquí. Si les explicaron tal vez eso, díganme nomás. Ya, hagan cuenta que es una frecuencia de un pulsador, muchachos. De 3 pulsadores. Están comandando, es una máquina aquí. O sea, ¿vieron, muchachos? Por eso les pregunto, por eso yo repito. Si tienen conocimiento de lo que estoy hablando, o si no, les explico la tablita.
Los escucho, por favor. Vamos, díganme más. Si no voy, sigo pasando. ¿Perdón? Explícanos mejor. Ya. Sí, que licenciado. Ya, muy bien, muchachos. Claro, por eso estoy aquí. Tienen que decir nomás, muchachos. Ya, si que no, algo no han visto, me dicen nomás. No, no hay problema. Ya, tenemos L1, L2, el pulsador y pulsador L3. ¿Qué nos dice la función AND? Que los tres pulsadores están en serie, ¿no es cierto? Y por ende, dice, al estar pulsados los tres, va a pasar, digamos, la señal o las corrientes, ¿no es cierto? Supongamos que en el primer pulsador está arriba 0, 0 y 0 están arriba, el resultado va a ser 0, no está funcionando la máquina, ¿no es cierto? No funciona. Si tenemos arriba el 1, el 2 y ese pulsado también 1, tampoco prende la máquina, ¿no es cierto? Tenemos 3 en el tercera, tenemos 0 arriba, 1, a ver, aquí estamos, 1 accionado, la palabra accionado y ese acá arriba, tampoco prende la máquina. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, cuarto, tenemos el primero accionado, verás que aquí tenemos voltaje. Está arriba y el L1 y L2 accionado, tampoco no prende la máquina. Tenemos L1 accionado, esto se apaga en la parte inicial o, bueno, no está accionado, muchachos, es 0, 0, es igual, tampoco prende la máquina. Vemos que en el pulsador 1 está accionado, a ver, aquí, 1 está accionado, 2 está en posición inicial, no está accionado, y el tercero está accionado, tampoco prende la máquina. Y en el cuarto tenemos accionado, accionado, y ese no, tampoco prende la máquina. Y aquí están los tres, accionados, y por ende va a prender la máquina, encender. ¿Ya? Esto va a encender. Es el lenguaje que van a ver en automatización igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que con eso, digamos, la tabla sí cumple lo que dice en teoría, ¿ya? Sí cumple la función AND. Aquí nos encontramos con la función AND. Dije, le hago una pregunta, pero ¿y la función AND qué significa AND? A ver. Un ratito. Corresponde al caso que hay dos pulsadores en serie, o tres, ¿ya? Ese circuito deja pasar corriente cuando los tres pulsadores están apretados, están accionados en el esquema eléctrico, y su símbolo es que se muestra a continuación al lado de la tabla de la verdad, y su función es 1 por 1, ¿ya? Accionado. Ya, pero entonces al ser como multiplicación, diga. Más o menos, ahí me entiendo yo, ¿no? No. No es multiplicación. Aquí está, Giovanni, verás. La función AND cumple esto. Debe de cumplirse. ¿Ya? Tiene que cumplirse lo que dice Digo, aquí, mira. más o menos le entiendo porque si las están accionadas, no está accionada una de las tres, ya es negativo, es como multiplicar por cero. Eso, Entonces va sí. a dar cero, y si multiplica Sí. positivo va a dar uno. Por eso le Claro. digo yo. No, pero no es No es así. multiplicación, así. Giovanni. Claro, Ya, listo. no es multiplicación, no te equivocarás, ¿ya? Simplemente, verás, que hay que cumplir las leyes. Son leyes que hay que cumplir, mira aquí. L1 más L2 más L3. ¿Ya? ¿Y qué dice aquí? En teoría, dice, corresponde al caso en que hay dos pulsadores o tres pulsadores en serie. Pulsadores ya accionados. ¿Ya? Entonces, para que se prenda la máquina, ¿qué les dije aquí? Perdón. Pero dije, no es suma entonces. Manden. Uno es. La suma, porque uno más cero da uno, ¿no le parece? No, es que es lógica. Es que son leyes, son leyes, Giovanni, son leyes. Estamos cumpliendo la ley. Ya, bueno. Claro, son leyes. Porque si no vamos a multiplicación, claro que si es que vamos, digamos, a multiplicación que sabemos nosotros, digamos, uno por uno o uno más uno es 3. Ya, la fórmula es aquí, muchachos. No, pero yo le digo, o sea, yo le digo eso porque es, o sea, con ceros y unos mismos. De ahí, claro, si fuera suma, da 3, pero no. Yo le estoy diciendo en lenguaje lógico mismo. Sí, verás,
En lenguaje lógico hay algunas tablitas, es lo que estaba explicándoles. Hay unas de, me parece que es de I, de verdadero o falso, que eran así. Si no me equivoco, eso me dieron en el colegio. ¿Ya? Entonces, cuando era de acuerdo, 1 más 1, la respuesta es igual a 1. O, perdón, verdadero y verdadero es igual a verdadero. Verdadero o falso. Verdadero más falso es igual a falso. O verdadero más, o falso más verdadero es igual a falso. Ya, son tablas así No, pero de... ese era falso, falso, verdadero. Eso, La ya, ley de ya no te signos. acuerdas. Pero así era, ¿ya? Justamente yo haciendo eso, yo, digamos, no estoy yo mostrando lo que son las propiedades. Claro, por eso le Estoy, digo, porque por ejemplo, mira, ahí está, por ejemplo, 0, 0, 0 da 0, está bien, ¿no es cierto? Si sí, fuera suma. Ya, sí. 0, 0 más 0, 0 más 1 da 1, ¿por qué suma? No, es que son, por eso vuelvo y repito, es la Pero propiedad. entre ceros y 1 yo le estoy diciendo. Por ¿Perdón? eso la tabla de verdad. Por eso, verás, vamos refiriéndonos a él. Es que, verás, esta tabla es una tabla de, eh, en secuencia de AND. Esta es una tabla AND, ¿ya? Es la propiedad de esa tabla, mejor dicho. Esa tabla es la propiedad AND. ¿Ya? ¿Y qué dice en esa propiedad? Para que se cumpla, digamos, para que se cumpla Claro, esta, esta lógica. tienen que estar encendidas las tres compuertas para las tres, para que sea uno. ¿Está Sí, bien? sí, pero escúchame, verás. Y tiene que estar en serio mía, pero la propiedad, la fórmula es esta, de esta, ¿ya? De esta, se me fue. De, Ingeniero, sí, dime. la propiedad de A está mal, porque Porque es 1 es igual multiplicación. a I1 más I2 más I3, porque cuando hablamos de más, estamos hablando de una compuerta OR. La compuerta AND o la tabla AND es referente a un multiplicador. Por eso las respuestas son, digamos, cuando recibimos solo un punto alto, este va a ser punto alto. ¿Tienes tal vez el documento? Documentos no tengo, pero, o sea, por Sí, lo que consulto sí, sí, como mismo en ustedes vieron internet, cómo se puedo llama, compartir. ¿verdad? Ahí. Entonces sería ahí multiplicación en vez de la suma. Ya ve que yo le estoy diciendo, más o menos, ya, pero yo me doy cuenta por la lógica de los ceros. Exacto. Tiene que Ya, ser Claro, te dije. multiplicación, porque al hablar de una compuerta AND, hablamos de lo que es un multiplicador. Ahí ya, puede cumplir la ley de 1 por 1 por 1 igual a 1. Porque si hablamos de una suma, en todos los casos donde se viene a dar un alto, tendría que dar como resultado 1. claro, Qué bestia ¿verdad? ese presidente, un maestro, ¿ah? Muchas gracias, señor presidente. Ya, gracias muchachos, gracias. Entonces, 0 por 0 y por 0 es igual a 0, ¿ya? Pero igual, así mismo es. En sí, los tres pulsadores van a estar accionados para que pueda pasar lo que es pueda mandar señal para el encendido de la máquina, ¿ya? En sí eso es. Y con uno que esté, como les digo, con uno que no esté, los dos estén accionados y uno que esté en parte inicial, ya no puede manejar la máquina, ya no se puede accionar. Entonces aquí así lo que es multiplicación. Multiplicación no es suma entonces, ahí es multiplicación. ¿Estás solo con ciencia? ¿Tienes refrescando? No, el estómago Estamos. llena con gases y tengo asientos. La hora No me duele ni la panza. corresponde al caso de que hay dos pulsadores, también al mismo L1 y L2 y L3 en paralelo. Ese circuito deja pasar corriente cuando uno de los tres pulsadores están apretados. ¿Ya? El esquema eléctrico y su símbolo en que se muestra a continuación al lado de la tabla de la verdad y su función por unos. Bueno, se dice que con uno que esté nomás accionado ya deja pasar. Entonces, asimismo es multiplicación. Es así suma, Ari. No, sí, este sí suma, porque estamos aquí. Con Sí, un, esa suma. con un pulsador, sí, con un pulsador se hace uno. ¿Ya? Un pulsador se hace uno. Es la falla del libro, dije, esa es la falla. Cierto Inge, es. esa también Sí, está mal. ¿Tienen tal vez ustedes la tablita? Aguante para buscarla ya. Ahí, digamos, en lo que es compuerta ON, la única diferencia es que
donde está toditos bajos, 0, 0, 0, el resultado va a ser 0. En las demás siempre el resultado se va a mantener 1. Sí, Así que, No. así sí está que, bien, Inge, sí está bien. Esa es la compuerta que suma. Ahí a el ver, primero está mal. Es 0. perdón. Y si están ahí proyectados, ¿no es cierto? ¿Sí está proyectado, muchachos? Las diapositivas. Las diapositivas, Sí sí. está, Inge. Está la falla arriba en el principio que es 0 y abajo tiene que ser 1 igual. Aquí es 0, muchachos. Sí, y abajo Hay, 1. hay que, claro, aquí hay que, estamos cumpliendo la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Verán, dice, la puerta OR corresponde al caso en que hay dos pulsadores en paralelo y este circuito deja pasar corriente cuando uno de los tres pulsadores están apretados, cuando uno de los tres. Entonces, cumpliendo, muchachos, vamos basándonos en la teoría mejor, ¿ya? Entonces, aquí es 0, ¿no es cierto? Aquí es 1, aquí va a haber pulsador, va a dejar pasar corriente, aquí también va a dejar pasando corriente. Aquí, solo aquí va a ser 1 y aquí va a ser 0. El único 0 va a ser aquí, en el primero, ¿ya? Y los demás, como hay un pulsador, tenemos un pulsador o dos accionados, van a ser unos, ¿ya? El libro está mal. El libro está mal. Estamos ahí, ¿ya? Y gracias también, Steven, por tu aporte y Giovanni también. No pasa nada. Y cuál más, y Gonzaga también, por su aporte, muchachos. Bien. Seguimos. La puerta NOT. Dice, a ver qué dice NOT. La función NOT. Esa solo tiene una entrada y una salida y responde a la negación lógica. Una entrada y una salida a la negación lógica. ¿Qué nos dice? Q es igual a la negación de L sub 1. Si aquí nos da 0, la negación es 1. Y si da 1, 0. Ese sí está bien. ¿No es cierto? Esa sí está bien. La negación. NAND es el resultado de unir una puerta AND seguida de una NOT. Su salida será la salida negada a una puerta AND. Veamos. Tenemos así mismo de los tres pulsadores, L1, L2 y L3. ¿No es cierto? Nos dice que es la negación de la AND. ¿Ya? Entonces, 0 por 0. Aquí está bien, miren, aquí está la AND. ¿Verdad? Tiene razón, ¿sí ven? Aquí está. Esto no es suma, es multiplicación, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces tenemos, multiplicamos 0 por 0 por 0 y por 0 es igual a 0. La negación, 1. ¿No es cierto? 0 por 0, 0. Por 1, 0. Y la negación, 1. Así mismo, 0 por 1, 0. Por 0, 0. La negación, 1. 0 por 1, 0. Bueno, al ver un hecho un 0, se va a hacer 0, ¿no es cierto? Entonces, negando se va a hacer 1. Aquí como tenemos 1, el resultado, ¿no es cierto? Y negando es 0. Vamos a hacer un 0 en la que es la función NAND. ¿Ya? ¿Estamos claros? La función NOR es el resultado de unir la puerta OR y una NOT. Su salida será la salida negada de una puerta OR. Así mismo. Aquí está bien. Aquí tenemos una NAND que también y la OR. ¿No es cierto? Entonces, 0 más 0 más En la 0. primera no va 1, Inge. A ver, ahí lo vas viendo ahorita. 0 más 0. 0 más 0, 1. Bien, Giovanni, bien. Sí te he servido las clases de ¿cómo se llama? De Andrés. 0 más 0. A ver, más 1. Ese está bien.
Estamos cumpliendo esa ya. Estamos cumpliendo solo esta. Anegada. 0 más 1, 1 más 0, 0. Aquí es 1. Irán viendo, ¿ya? 0 más 1, 1 más 1, 1. La negación 0. 0 más 1, 1. Más 0, 1. La negación 0. 0 más 1, 1. Más 1, 1. Y 0, la negación 0. 1 más 1, 1 más la negación 0. Y aquí la negación 0. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Solo aquí va a ser el 1. Aquí y aquí. OR exclusiva de Xobos. En esta puerta la salida será 1 cuando tenga un número impar de 1 en sus entradas. ¿Ya? Esta puerta será 1 cuando tenga un número impar de 1 en sus entradas. Ya tenemos dos entradas, dos pulsadores. 0 dice que será 1 cuando aquí hay un 1. ¿Sí ven? En la parte 1 de la entrada. Entra 1, es 1. Aquí va a ser 1 también. Aquí es 0 y aquí es 1. 1 y 1. Cumpliendo la ley. ¿Estamos? No, hija, ahí estaría erróneo. Porque únicamente cuando hay un alto, digamos, en la operación, ¿Ya? el resultado va a ser 1. Si es que hay, en este caso, 2 altos o 2 bajos, el resultado va a ser 0. O sea que solo Sí, sí, me entiendo. en los dos casos de Aquí medio, está 0, el 0 resultado va a ser 1. y 1 y 1, sí. Sí, cierto. Exacto. Aquí está 0, 0, 0 y 1 y 1, 0. Es la propiedad source. Sí, verdad es. Gracias, Steve. Entonces queda la clase, Steven, pues, ingeniero. Claro, ¿no es cierto? De electrónica. Simplificación de sistemas convencionales, tabla de Carnot. Los sistemas convencionales son aquellos sistemas lógicos cuya salida solo depende de los valores de entrada en cada instante. La ecuación de un sistema se puede obtener directamente de la tabla de la verdad de ese sistema en función de unos o de los ceros, como hemos visto, y representar esa función bien mediante el circuito de puertas lógicas o bien mediante el diagrama eléctrico de contacto. Si cogemos las funciones directamente y implementamos, nos salen esquemas muy largos y complejos que nos hacen utilizar muchas puertas y muchos contactos. Es conveniente realizar la simplificación de la función al máximo para que los programas de la automatización salgan lo más sencillo posible. La simplificación de la función se puede realizar de varias formas. La más directa sería aplicando las propiedades del álgebra de Boole que anteriormente hemos visto. A veces puede resultar de forma más sencilla, si bien al tener que operar matemáticamente puede resultar el sistema muy complejo. Para minimizar estas funciones se suelen emplear varios métodos, siendo el más extendido y sencillo el método de Carnot. Entonces, ¿qué nos dice el método de Carnot? El procedimiento se realiza a partir de la tabla de la verdad del sistema y es utilizado para la simplificación de funciones de hasta 5 variables. A partir de 5 se suelen utilizar otros métodos. Hasta 5 variables nos permite el método de Carnot, ¿ya? Una vez hayamos obtenido la tabla de la verdad, el resultado por unos o por ceros lo trasladamos a la tabla de Carnot, construida en la siguiente forma dependiendo del número de variables del sistema. Cuando tenemos dos variables, 0 y 1, ¿ya? La respuesta va a ser 0, en el cómo se llama la entrada. En tres variables, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿ya? Esas son las variables, muchachos, tenemos entonces el pulsador 3, 0 o 1. En la cuarta variable
tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Así mismo, tenemos entonces 4 resultados, ¿ya? 4 variables, 0, 0, 0, 1, 1, 1 o 1, 0. Estas son las variables que están, que nos dicen sí que es lo que responde a Carnot en el método, ¿ya? Dependiendo entonces, muchachos, cuando es dos variables es 0. Cuando son 3 variables, 0, 1. Cuando son 4 variables, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y vamos rellenando los huecos interpretando el estado de las variables, 0 como desconectada y 1 como conectada. Una vez trasladados los resultados de la función como unos o ceros, pasamos a realizar el agrupamiento de esos grupos que sean de potencia de 2. ¿Ya? La potencia entonces de 2 a la n es igual a 1, 2, 4, 8 y de forma rectangular o cuadrada. Se debe tener en cuenta que los lados opuestos de las tablas a efectos de agrupación están unidos. La función será igual a tantos sumandos si realizamos por unos o productos si realizamos por cero. Como número de grupos que se hayan realizado. Suponiendo que lo hagamos por unos, cada sumando será compuesto por el producto de las variables que se repiten en el grupo con el mismo valor en forma normal si valen de una o forma negada si valen 0. Ejemplo. Simplificar mediante el método de Carnot la función Q, que es igual a L1, L2, L3 más L1 más L2 más L3 y más L1 más L2 más L3. Tabla de la verdad. L1, L2 y L3. Q como es igual. Espera un ratito ya que estamos hablando desde la caravana. Espera un ratito ya.
Bueno, sigamos, eso no paran. Bueno, tenemos entonces la tabla. Dice para simplificar L1, L2, L3 más L1 más L2 más L3 más L1 más L2 más L3. La tabla de la verdad tenemos. Para L1 tenemos los cuatro ceros primeros. Vamos a simplificar ya. Tenemos 4 ceros y 4 unos. En la L2, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y en L3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué nos dice? Podemos coger, digamos, cuando tenemos en los tres casos 0, la respuesta va a ser 0. ¿Ya? En la respuesta, cuando tenemos en los dos casos 0 y en la tercera 1, vamos a tener 0. Cuando tenemos 0 en el primer pulsador, en L2 tenemos 1 y en L3 0 es 0. Cuando tenemos 0 y en los dos pulsadores restantes hay 1 es 0. Cuando tenemos en el primer pulsador 1 y en los dos pulsadores restantes vamos a tener 1. ¿Ya? Cuando tenemos en el primer pulsador 1, en el segundo 0 y en el tercero 1 es 0. Y en los demás 1. El primer pulsador, en el segundo pulsador 1 y por 0 es 1 y 1. Por 1 y por 1 es 1. Ya es la tabla de Carnot para vamos a verlo cuando es por un número. Antes para borrar todo. Entonces vamos a simplificar, muchachos. ¿Ya? Tenemos L1 y L2 por unos. ¿Ya? L1 y L2 es como una tablita. Tener una tablita así se... Tenemos la tablita, ¿no es cierto? Ahí. Por ejemplo, L1, L2 y L3. ¿No es cierto? Aquí tenemos ceros y unos. Y acá arriba pues estamos 0, 0. 0, 1. 1, 1 y 1, 0. ¿No es cierto? Entonces, en cada primera término va a ser L2. ¿Ya? Por eso aquí, miren. L2, L2, L2 y L2. ¿Qué nos dice? Cuando tenemos 0 y en L1. A ver, L2 tenemos, ¿dónde nos va a dar uno nomás aquí? Cuando tenemos en L1, es la primera 1, L2, 0, L2 aquí. A ver, L2, 0. Y la otra, a ver, L2, 0 y L3. A ver, 1, 0, 1. 0, 1, 0. A ver, 0, 1 aquí. Aquí estamos. ¿Ya? Lo que dice aquí. A ver, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Steven, ¿tal vez tienes esa tabla tú? ¿Perdón? Tal vez tienes esa tabla de Carnot. Parece que no me da la respuesta como está ahí. Verá, ya porque, verás, L2 es esto. Y L3 es esto. Estos son valores de L1. ¿No es cierto? Si en L1 tenemos 0, bien, nos ubicamos aquí.
0, ¿no es cierto? Dice 0 en L1. En L2, ¿qué nos dice? En L2, 0. 0, aquí tenemos 0, mire, 0, 0 y 1. La respuesta es 0. Si ven que aquí le ponen como 1. Aquí debería ser 0. Para dar cumplimiento a la propiedad que quiere ver la tabla, debería ser ahí, verán. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? 1 nos va a dar, cuando L1 es 1, aquí, L es 1 es 1, ¿no es cierto? L2 es 0 y L3 es 0. L2 0 y L3 0. Aquí. Aquí es 1. Y la respuesta. ¿Ya? Esto. Otro caso. ¿Dónde va a haber 1? Cuando L1 es 1. Aquí sí está bien. Este sí está bien. Este sí está bien. ¿Ya? Y el tercer caso, cuando todos son unos. 1. Y a ver. 1, 1, 1. Aquí estamos aquí. 1, 1, 1 estamos aquí. Y el segundo caso es 1, 1, 0. 1, 1, 0 aquí. Así es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Esta es la respuesta. Esto de aquí. Eso está mal. ¿Se está claro, muchachos? L1, verán, muchachos, L1. Esto viene a ser L1. Y lo de acá arriba, L2 y L3. Ese de aquí. L2 y L3. ¿Ya? Primer número L2 y primer número 3. La respuesta dice la tabla de Carnot nos da, digamos, cuando tenemos el 1, ¿ya? Hay que buscar. Los demás se rellena con 0. Es la simplificación. Entonces, miren, para hacer de nuevo, ya para que entiendan. Nos dice, eso está mal. Eso está mal. ¿Qué nos dice? Nos da 1. En el caso, cuando tenemos 1, L1, 1. En ese caso, L1, 1. L2, 0. L2 es este. ¿Ya? Este y este es L2. L2, 0. Y L3, 0. En ese caso. Entonces aquí va a ser 1. ¿Sí? Otro caso. Cuando L1 es 1. Por L1 es 1. L2, 1. Estamos aquí. 1. Y L3, 0. Aquí en ese caso. Entonces aquí va a ser 1. Y otro caso cuando todos están unos. ¿Ya? Entonces, ese de aquí y ese de aquí, 1. Ahí. Entonces la respuesta es esa. ¿Ya? Sigamos. Entonces, como respuesta tenemos Q1 es igual a L2 por L3 más L1 por L2. Que también hay como se dice para otra respuesta, ¿ya? Multiplicando. L2 por L3 es la negación, ¿verdad? De L3, ¿ya? Por L1 por L2. Que nos va a dar igual. Automatización eléctrica cableada de elementos. Introducción. Una vez visto en el punto anterior el funcionamiento matemático de la automatización de un sistema, comenzamos ahora con el estudio de automatización mediante mando eléctrico. Ante el estudio de cualquier tipo de automatización de un sistema mediante mando eléctrico, podemos establecer una división en el sistema tal y como se indica en el siguiente esquema. En consigna tenemos en el diálogo del hombre-máquina, se va a llamar ya, automatismo. En automatización es hombre-máquina, muchachos. Esos son los términos que se conocen, ¿ya? O en control. Ustedes van a hacer trabajar una máquina.
que cumplan lo que ustedes, los trabajos que ustedes pueden realizar, ¿ya? Por eso el diálogo es hombre-máquina. Unidad central y por sensores. Es parte del mando y parte de potencia. En el parte de potencia tenemos preaccionador, manejo del actuador y esto manda órdenes, que es el actuador. También tenemos el preaccionador, traduce las órdenes de control. Tenemos entonces parte de mando y parte de potencia, ¿ya? Sistema. En el conjunto de elementos donde se controlan las acciones que queremos que realice el sistema, es lo que denominamos la parte de mando. Entonces, la parte de mando, ¿cuál es? Es las partes donde queremos que se accione, ya donde vamos a controlar, donde va a realizar, va a realizar señales de trabajo, digamos, para que una máquina haga algún tipo de trabajo que sea destinado. Eso es lo que es la parte del mando. En esa parte se capta y se procesa toda la información para que el sistema actúe en un sentido o en otro. Otra parte que encontramos es, en esa es la otra parte del mando, y la de potencia. Son elementos que sirven de intercomunicadores entre los elementos de mando y los elementos de potencia, y se encarga de transmitir las órdenes para la activación y desactivación de los actuadores. Por último, esta es la parte en la que se encuentran los actuadores junto a los elementos que sirven de intermediación entre el mando y la actuación que forma el circuito de potencia. Elementos característicos que son el contactor y el relé. Los elementos característicos de un automatismo cableado son el relé, que siempre lo encontraremos en un circuito de mando, o el contactor. El contactor, muchachos, siempre va a estar presente cuando hablamos de máquina, ¿ya? Siempre, eso no debe faltar, muchachos, porque si no, si falta, está mala instalación. Igual que un relé. Son cosas que tienen que ir a la par, digamos, en un automatismo o en una parte de control eléctrico. Una versión de relé, pero que incorpora, como vamos a ver, contactos que forman parte del circuito de potencia y que lo podemos enmarcar dentro del esquema anterior entre los preaccionadores. Aunque, como se ha mencionado anteriormente, los preaccionadores no forman parte explícita del circuito de mando, que es la parte en la que principalmente nos vamos a centrar, ya que es donde se diseña la automatización. La parte de mando es donde va, claro, lógicamente donde se va a diseñar, digamos, lo que es el control de una máquina. Si desde ahí partimos mal o una conexión mal, entonces la máquina no va a ser accionada. Vamos a comenzar describiendo los elementos eléctricos principales que actúan como preaccionadores y que por su estructura los podemos encuadrar en la parte de mando y de potencia del sistema. Los preaccionadores traducen las órdenes de la unidad de control del actuador. Tenemos aquí un contactor. Es un dispositivo electromagnético de control todo o nada. Su función en el circuito consiste en conectar y desconectar los elementos en el circuito de potencia, y además interviene también en la lógica del circuito de mando. Podemos diferenciar dos tipos de contactos, los contactos principalmente y los auxiliares. Entonces tenemos contactos de potencia y contactos auxiliares, ¿ya? Igual también viene, cuando se compra un contactor, ya vienen las indicaciones así, está borrosa, y viene, digamos, cuáles son los contactos de potencia y los contactos de auxiliares y cómo va a ir la conexión, ¿ya? O también se baja planos. Hay planos también sobre conexiones para dar uso a un contactor. Los contactos principales son contactos de potencia o principales, que son capaces de conectar, mantener y desconectar la intensidad del circuito de potencia. Los contactos auxiliares son contactos que se utilizan en los esquemas de mando, activados, receptores y otros contactos o alimentos receptores de poca potencia, para dar una idea de la intensidad máxima que puede soportar en este entorno a los 6 amperios. El contactor es un interruptor gobernado por un electroimán en la parte de adentro. El electroimán es una pieza metálica con un conductor arrollado en el que podemos hacer pasar la corriente eléctrica. Al electroimán se lo llama
la bobina. Estas partes, digamos, están aquí negras con rayito en la bobina, ¿ya? El bobinado, que se le llama de un contactor. Se puede ver, cuando el contactor tiene dos salidas, conectamos la que mejor nos vaya por su situación en el cuadro eléctrico, ¿ya? A1 es A2 o A2 o A1 y A2, A2. Así van a ver contactos, muchachos. Por lo general hay este tipo. Bueno, ese tipo, en nuestro medio he visto y conectado ese tipo de contactores, ¿ya? Ese de aquí, perdón. Aquí viene la bobina A1, la bobina, la entrada A2. Son salidas y aquí entrada. ¿Ya? Aquí tenemos también el contactor, las partes, las numeraciones también, igual como les digo, las numeraciones de entrada donde van a poner también lo que son relés, un sinnúmero de cosas más, ¿ya? Que van a ir, digamos, tiene algunas, dependiendo del contactor, tiene algunas salidas para manipular, ¿ya? Hacer, no para manipular, sino para hacer accionar elementos de control. Al pasar corriente por la bobina se crea un campo magnético que atrae al hierro y los contactores se cierran se llama excitación, ya lo que se cierran, digamos, va a hacer trabajar a lo que es el contactor, comienza a trabajar. En referencia a los esquemas, los contactos principales se enumeran de 1 a 6 si la corriente es trifásica, de 1 a 8 y si es tetrapolar. Las bobinas se enumeran en sus bornes si son de una bobina con las cifras A1 y A2 y si son de dos bobinas, la segunda B1 y B2. A1 y A2 van a encontrar ya y la otra van a encontrar con A2 también en la parte superior como estaba ahí en el gráfico. Esas son, muchachos, las entradas de las bobinas, ¿ya? A1 o A2. Y los contactos principales son de 1 a 6 cuando es corriente trifásica, de 1 a 8 cuando es tetrapolar. Los contactos auxiliares, las primeras cifras referencian al orden del contacto. 1, 2 o defendiendo los números que hay. Y la segunda, 1, raya 2, el contacto es normalmente cerrado. 3 y 4, contacto normalmente abierto. Elección de un contactor en función de las aplicaciones. La elección de un contactor en función de la naturaleza y su detención de red, de la potencia instalada, de las características de la carga, de las exigencias del servicio deseado y a veces normalización impuesta por ciertos organismos. ¿Ya? Entonces, así pueden elegir un contacto o se puede elegir un contacto por su naturaleza, por su potencia que va a ser instalada. En este caso, supongamos un motor. Ya lo se va escogiendo ahí. Por intensidad nominal, de empleo, intensidad térmica, algunas naturalezas más ya. Y también por su naturaleza y características particulares del circuito de potencia, circuito resistivo, motor de jaula de ardilla, de arranque y corte motor de lanzado, primario de transformadores y condensadores en los cuales los fenómenos transitorios se producen el cierre y apertura del contactor. Además, las cadencias de funcionamiento elevadas o en empleo con corte de motor en periodo de arranque, categoría o empleo AC4, es indispensable tener en cuenta robustez eléctrica o duración de la vía de los polos del contactor. Esa duración puede ser aumentada eligiendo un contactor de calibre superior necesario para asegurar el servicio menos severo. A veces el ambiente, temperatura, la altitud deben ser tomadas en consideración. Definiciones: tenemos robustez mecánica, poder de corte y poder de cierre. La robustez mecánica se define como el número de medio de ciclos de maniobras en vacío, es decir, sin que ninguna intensidad circule por los polos que el contactor es capaz de efectuar sin fallo mecánico. Poder de corte es el valor eficaz de la intensidad que el contactor puede cortar con las condiciones fijadas por las normas, y este valor es tanto más pequeño cuanto más elevado sea la tensión de red. Poder de cierre es el valor eficaz de la intensidad que el contactor puede establecer en las condiciones fijadas por las normas. En la práctica, el poder de cierre es independiente de la tensión de empleo. En corriente alterna, el poder de corte y el poder de cierre
se expresan por el valor eficaz de la componente simétrica de la intensidad de cortocircuito, teniendo en cuenta la simetría que puede existir en un circuito de contactos, soportan pues intensidad asimétrica de cresta aproximadamente 2 veces superior. En el arranque, muchachos, en el arranque siempre, como les decía, los arranques van a ser sumamente fuertes dependiendo, digamos, cómo tengamos conectado, ¿ya? Cuando tratamos de motores, digamos, de bastantes HPs, entonces los arranques un poquito se elevan de intensidad, todo eso, ¿ya? Potencia nominal de empleo se expresa por kilovatio hora o caballo, caballo de vapor. Con caballo fuerza, perdón, HPs. Un contactor suele ser destinado al control de un motor de potencia normalizado bajo la tensión de empleo indicada. La intensidad de empleo correspondiente es de suponer que no difiere mucho de la indicada por las normas del motor de jaula por 4 polos. Tipo de funcionamiento se expresa en milisegundos. Tiempo de cierre y tiempo de apertura, muchachos. El tiempo de cierre es el tiempo comprendido entre la aparición de la tensión a las bornas de la bobina y unión de los contactos principales, y el tiempo de apertura es el tiempo comprendido desde el momento en que se corta el circuito de bobina hasta la separación de los contactos principales. Para obtener el tiempo total de corte, conviene añadir tiempos de apertura y tiempos de excitación en el arco eléctrico que depende en condiciones de corte. Vamos a ver, muchachos, un poco de lo que es un contactor, ¿ya? Para que tengan idea. Perdón un ratito ya. Y hablar un poco lo que es un contactor. Un contactor es un dispositivo electromecánico que nos permite conectar o interrumpir el paso de una corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, en cuanto se dé una tensión a la bobina. Esto estaba totalmente nuevo y ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto consta de una bobina que está acá en la parte de atrás. Depende del voltaje de la bobina, el funcionamiento también de la misma para poder accionar o cortar este dispositivo, y así permite cortar la corriente eléctrica desde la conexión que está acá arriba hacia la de abajo, con la posibilidad de ser accionado a distancia, ¿sí? Por medio de un comando, como por ejemplo estos botones que ahora vamos a ver cómo los conectamos, donde podemos accionar el contactor y cortarlo con el otro botón. Este contactor en particular tiene la bobina, trabaja con una tensión de 220 volts, lo hay de 12, lo hay de 24, 48 y distinto voltaje funciona la bobina, que es lo que hace que se chupe el resorte que tiene el contactor y permita estar en esta posición y permite el paso de la corriente que se conecta acá y tenemos corriente en la salida. Esta sería la posición de reposo, y si no, tiene la posición inestable, que es la que está accionado hacia adentro. Constructivamente son similares a los relés. Los dos permiten controlar en forma manual o automática, ya sea localmente o a distancia, como decía anteriormente, toda clase de circuito. Pero se diferencia en la función que cumple cada uno, ¿no? El relé controla corrientes de bajo valor, como por ejemplo circuitos de alarma visuales o sonoras, alimentación de contactores y demás. Y estos contactores lo que hacen es, se utilizan como interruptores electromagnéticos en las conexiones y desconexión de circuitos de iluminación, fuerza motriz, de elevada tensión y de elevada potencia, que requiera mucha corriente. Pues yo, por ejemplo, puedo estar
manejando la bobina. Si tuviera un contactor de 12 volt, lo estaría manejando con 12 volt en la bobina, que se conectan acá, ahora lo voy a mostrar. Entonces, con muy poco voltaje, muy poca corriente, podemos accionar este contactor y es el que va a trabajar para sufrir toda la carga en corriente por nuestro circuito. Acá en la nomenclatura tiene distintos valores, que es lo que hace la categoría de servicio, ¿no? Para lo cual está destinado, digamos, desde fábrica. Y se diferencia acá en lo que es AC3, va desde el 1 al 4 y depende de cada uno, depende la utilización que le podemos brindar y para el cual está creado este contactor. Acá, como ven en el esquema, tenemos que el borne A1, que sería este que está acá, el borne A2, que sería uno acá abajo y el otro está acá arriba, son los que van a manejar la bobina. En cuanto yo le dé la tensión de la bobina para la cual está preparada, que acá por ejemplo está a 220, el contactor va a accionarse y va a permitir el paso de la corriente entre este borne y este con este y este con este. Este no, que es totalmente distinto, ahora lo voy a explicar. Acá está el cuadro, que L1 va a puentear con T1, L2 con T2, L3 con T3. Y lo que sería el borne 13 y 14 es el normal abierto, ¿sí? No hay conexión entre estas dos hasta que nosotros hagamos una conexión eléctrica y permitamos que si se unen el contactor va a accionarse. Eso es lo que vamos a ver ahora, como por ejemplo que se pueden utilizar estos botones que dije anteriormente. También se pueden utilizar unos relojes temporizadores, timers, también para que a cierta hora se pueda accionar el contactor y sea el encargado de tener la carga de toda la corriente. En la parte de atrás tenemos que viene con una preparación para poder ponerlo en lo que es tableros eléctricos. Esto se llama para soporte DIN, un riel DIN. Sería prácticamente como este. Es lo que está en los tableros para poner una térmica, ¿sí? Ponemos una térmica ahí. También podemos poner el contactor y queda fijo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un contactor en nuestros circuitos? Podemos hacer una automatización en un arranque y paro de motores con los pulsadores también que había dicho. También hay lo que es un presostato, ¿sí? Que a cierta temperatura una máquina, por ejemplo, si trabaja de 90 a 110 grados, por decir un número, cuando llega a 90 grados ese dispositivo le va a indicar al contactor que se accione, entonces puede calentar las resistencias que tenga conectada acá abajo. Cuando llega a 110 grados, por ejemplo, va a decirle que pase a su estado de desconexión y las resistencias se apaguen. Nos permite también dar una seguridad al personal, dado que las maniobras se realizan desde lugares alejados del motor y las corrientes tensiones que se manipulan con los aparatos de mando pueden ser pequeños. Entonces podemos brindarle podemos brindarle seguridad al personal. Por ejemplo, si hay un desperfecto en el tablero o en el mismo botón, no le va a agarrar corriente a la persona. Si trabajamos con 12 volt, solamente va a poder accionar esos 12 volt y va a hacer andar el contactor. El uso más común que se le da a un contactor es en la industria, en lo que es unas fábricas. Mayormente las máquinas que tienen mucha cantidad de potencia, mucha corriente, que utilizan mucha corriente, se manejan con contactores, obviamente, para que no sufra el dispositivo que lo hace arrancar, que es el funcionamiento del contactor. También, digamos, en lo que es el uso doméstico, puede ser usado en algún motor de alguna bomba centrífuga, ¿sí? Una bomba centrífuga, podemos estar accionándolo con una tecla, haciendo activar el contactor y que trabaje ese motor. O en algunas quintas lo que es una pileta o algún sistema de riego también. En los edificios se usa también obviamente mucho. Esto puede manejar a lo que es los ascensores, el sistema de iluminación también, porque no es lo mismo tener 5 lámparas, por ejemplo, conectadas que 100 que consumen quizá unos 20-30 amperes. Y bueno, no podemos accionarlo con una tecla de punto común. Yo ahora no sé si tengo alguna acá para poder mostrarles, pero una tecla normal de una casa soporta 10 amperes. Entonces cuando tenemos un consumo en iluminación, en el caso del edificio que estoy diciendo, que tenemos 20, 30, 40, no sé, 35 por decir un número de amperes que consumen, lo podemos estar accionando sí con la tecla
de 10 amperes con la normal, por ejemplo, una teclita velador, lo que sea, y estamos haciendo activar el contactor para que él sufra, el pobrecito, para que él sufra la corriente de toda la iluminación del edificio. Vamos a ver ahora cómo lo podemos conectar y hacer las primeras pruebas para ver todo lo que acabo de hablar, ver un poco el funcionamiento de esto y dejar de hablar tantas cosas. Bueno, vamos a hacer la conexión más simple para que vean un poco el funcionamiento. Yo trato siempre de hacer lo más completo posible. Pero bueno, lo que vamos a hacer solamente ahora es alimentar la bobina con 220 volts. Recuerden que cada contactor tiene su bobina y también tiene su amperaje máximo que soporta. Así que lo que vamos a hacer es conectar la bobina con 220. Se me perdió el destornillador. Para que vean el funcionamiento de lo que les digo. Después lo que vamos a hacer es poner el botón de marcha y parada, como para que le puedan dar y visualizar otro tipo de función. También existe la posibilidad, como decía antes, de ponerlo con un reloj, ¿sí? Que podemos hacer que a determinada hora se encienda, se active el contactor y a determinada hora se apague, tanto para manejar iluminación como para manejar una bomba de riego o algún tipo de automatización que obviamente no tengamos presencia humana, no necesitemos una presencia humana para poder activarlo manualmente, ¿no? Yo ahora lo que estoy haciendo es dándole el vivo en la parte, por ejemplo, en A1, y le voy a dar el neutro en la parte A2. Esto lo puedo alimentar acá arriba también, que incluso después se usa un puente, pero con solo ponerlo abajo no hay ningún problema. Bueno, en cuanto yo levante la térmica, van a ver que el contactor se chupa y se activa. Bueno, justo hubo un ruido afuera también, pero si ven, ahí ves cómo se activó. Tengan mucho cuidado, esto es solo a modo demostrativo. Ahí tenemos tensión y yo bajo, fíjense cómo el contactor vuelve a salir. Incluso se escucha clac. ¿Ven? Y así podré jugar todo el día. Bueno, vamos a ver ahora cómo conectamos estos botoncitos, que me pareció la forma más completa para poder demostrar, ¿no? No solamente con un solo dispositivo hacer lo mismo que ahora estoy haciendo. Si yo saco acá este cable, le pongo un punto, activo el punto, hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver cómo se conectan estos dos botones. Bueno, ustedes dirán, ¿qué lío de cables? Sí, es un lío de cables. Nada, nada, es muy simple. Es mucho más sencillo de lo que parece. Parece complejo, pero no. Bueno, acá tenemos siempre, obviamente, trabajar con la llave termomagnética. Ahora voy a dejar igual un esquema de esta conexión y voy a ir explicando también para que se pueda entender, y si lo tienen que hacer, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a accionar el contactor, obviamente desde el botón de marcha, como por ejemplo si acá yo tuviera una máquina, la estaría encendiendo. Le vamos a dar a la marcha y vamos a ver cómo el contactor se chupa. Y si yo aprieto acá, vamos a ver que el contactor se despega. Este es el conexionado y el funcionamiento de estos botones. Ya que está, le voy a mostrar este botón, que es de parada. Es un normalmente cerrado. ¿Qué se denomina normalmente cerrado? Es cuando el circuito entre los dos bornes que tiene están constantemente en contacto. ¿Ven? Ahí están. Sus dos contactos, sus dos bornes, están haciendo constantemente contacto. Si yo acciono el botón, lo que hago es abrir el circuito y no hay contacto entre esos dos bornes. Y este es un normalmente abierto. Fíjense que no hay contacto entre los dos bornes, y cuando yo activo acá, voy a estar haciendo pasar esa corriente, en este caso de los 220 volts, para accionar el contactor. ¿Ven? Por más que yo lo vuelva a pulsar, el contactor sigue activado por una conexión que hay acá. Hasta que yo no toque este botón y separe este contacto, el contactor no se despega. ¿Ven? Ahí está. Les voy a dejar un esquema de esto. Si no, bueno, igual ahí en plano medio que no se ve, pero el contactor no se despega. ¿Ven? Ahí está.
Les voy a dejar un esquema de esto. Mire, muchachos, el esquema, ¿ya? Le puentean, mire. Bueno, en A1, muchachos, la entrada, ¿sí ven? De línea. Acá en A2, si fuera, digamos, en nuestro caso a 220, la otra línea entra en A2. Se le puentea con este, mire. ¿Ya? Luego, el neutro, miren, lo pone, entra en el de parada y se une con el de marcha. Y el de marcha se va en A2. Bueno, aquí claro que de aquí sale vuelta para accionar vuelta de sistema de focos, como digo, motores, todo eso. Sigamos viendo, ¿ya? Si no, bueno, igual ahí en plano medio que no se ve, pero rápidamente lo que puedo explicarle es uno de los polos del circuito de mando. Este sería el circuito de mando. Cuando hablé de circuito de mando y de protección, son dos cosas totalmente distintas. Este sería el circuito, la térmica que tenemos del circuito de mando. Uno de los polos, lo que voy a hacer, obviamente, siempre por seguridad, vamos a llevar el neutro, es llevarlo al botón de parada a uno de los dos bornes. El otro va a ir conectado en paralelo con el botón de marcha, ¿sí? Y en el mismo borne vamos a estar llevando un cablecito, no precisamente tiene que ser de estos colores, al borne número 13, normal abierto del contactor. El otro borne de lo que sería la marcha va a ir al borne A2 de la bobina, ¿sí? Para que obviamente cuando yo accione acá le mande el neutro, en este caso, a la bobina y me la active, porque acá ya tenemos el vivo de la térmica. Este es un puente que se hace entre A2. Muchachos, ya le vieron eso aquí. ¿Qué pasará si le mandara aquí el neutro directo? Aquí en A2. Aquí es A2. ¿Qué por si le mando el neutro aquí directo? ¿Qué sucediera? ¿Mm? ¿Qué pasa con con esta contactor? ¿Se enclava o se permanece ahí? No sé si se dieron cuenta. Miren, les pregunto esto. ¿Qué pasa si es que le conecto el neutro ahí directo? Así como está la línea. ¿Eso se enclava o no? Al enclavar, muchachos, eso, permite, digamos, adentro se excita, digamos, las bobinas y deja pasar la corriente para encender cualquier aparato. Entonces, ¿qué es mi pregunta, muchachos? Miren, si ven que el neutro le mandan aquí a un pulsador, de un pulsador va al otro, y el pulsador en este normalmente abierto, lo ponen aquí en A2. ¿Sí ven? Para energizarlo. Entonces, al momento, muchachos, de pulsar alguno de los pulsadores bien para de marcha o de paro, entonces manda la señal aquí el neutro y energiza esto para que pase corriente o también para que para el circuito. Ya se hace. Es la conexión, muchachos, de un contactor. Y el borne 14, normal abierto, para que cuando yo accione esto, el contactor quede chupado. Si no, de esta forma no va a andar. Fíjense que si yo desconecto este cable, lo que estoy haciendo es usar esto de interruptor, tipo pulsador. Yo lo presiono y se activa, pero si lo suelto, corta. ¿Sí? Veamos otro para ver con las líneas. Esa es línea, me parece que es en el Perú, que tiene 220 con una línea y un neutro. Me parece. Para ver.
que está. Muy buenas a todos. En este tutorial os voy a hacer una pequeña introducción de un contactor eléctrico, empezando por su funcionamiento y sus características, y luego algunos ejemplos de aplicación. Un contactor está compuesto por una bobina, que es la parte inferior, y unos contactos de potencia y unos contactos de maniobra. Aquí tenemos el contacto A1, A2, que es la alimentación de la bobina, y aquí tenemos dos contactos más, que es uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado. Aquí se pueden acoplar más contactos en esa parte de aquí, y aquí va una etiqueta de identificación. No todos los contactores sirven para todos los motores. Hay que tener en cuenta sus características de funcionamiento. Aquí tenemos este contactor que es de 40 amperios y puede trabajar hasta estas tensiones de aquí, 230, 400 y hasta 690. Antes de conectar un contactor a una red eléctrica es importante saber a qué tensión trabaja la bobina, porque hay diferentes tipos, como podemos encontrar de 230 voltios o 220 voltios corriente alterna, o 48 o 24 voltios corriente continua. En este conductor la bobina trabaja a 48 voltios corriente continua. Entonces es importante alimentar correctamente la bobina. El contactor dispone de dos formas de montaje. Primera, mediante dos tornillos aquí en la parte inferior, y la segunda, la más habitual, el contactor va montado en un carril DIN. Aquí dispone de dos pestañas. En esta de aquí lleva el muelle, dos muelles, que son la parte que debe encajar primero, luego la parte fija. Luego, para desmontarlo, aplicaremos una fuerza en la parte de muelle y sacaremos la parte fija, y así lo tenemos fuera. Vamos a proceder a desmontarlo y os explico el funcionamiento básico de un contactor. Lleva dos pestañitas, una aquí y una aquí, y retiramos. La bobina está rodeada por dos partes metálicas. La de abajo, la que tenemos abajo, es la parte fija, y aquí tenemos la parte móvil, que forma como una E, y la de abajo también igual. Aquí tenemos la parte fija y encima va montada la bobina, y la parte fija y la parte móvil van separados mediante este resorte. Estos pines de aquí son de alimentación de la bobina. Entonces, van conectados así alimentan la bobina, y aquí los tenemos A1, A1 y A2. Y internamente los contactos están conectados mecánicamente con la parte móvil. Cuando se mueve la parte móvil de arriba y abajo, hace que cambie la posición de los contactos. Por ejemplo, los 3 de potencia están normalmente abiertos. Una vez esté alimentada
la bobina crea un campo magnético trayendo la parte móvil hacia ella y hace que cambia la posición de los contactos, tal como de contactos de potencia como de maniobra. A continuación vamos a ver unos ejemplos de aplicación de un contactor teniendo en cuenta la tensión de trabajo de la bobina. Aquí tenemos un esquema de un arranque de un motor trifásico. Aquí tengo el circuito de potencia y aquí tengo el circuito de maniobra. Vamos a darle a play, así vamos a ver una simulación de trabajo de un contactor. Aquí tenemos un diferencial y aquí tenemos un contactor. Aquí estos son los 3 contactos de potencia y aquí en el circuito de maniobra tenemos su bobina y un contacto auxiliar normalmente abierto, que lo vamos a usar en este ejemplo. Aquí tenemos un relé térmico que es para cuando detecta un sobrecalentamiento del motor, se activa cortando la alimentación a la bobina, a esta parte del circuito de la bobina, y nos activará una luz de color rojo. Vamos a activar el diferencial y aquí tenemos un interruptor magnetotérmico. Vale. Vamos a ver, aquí tengo un pulsador Z de emergencia y aquí tengo un pulsador de parada y uno de marcha, y aquí tengo una realimentación para la bobina. O sea, cuando pulsamos el pulsador de marcha pasará la corriente a la bobina, pero cuando soltamos el pulsador la bobina se quedará sin alimentación. Lo que hace este contacto de aquí es del mismo contactor, que una vez llega alimentación a la bobina se cierra, pues lo mantendrá cerrado y por aquí pasará la alimentación hacia la bobina. Vamos a darle a marcha. Con un clic vamos a ver que el contacto auxiliar de cambio 1 hace la realimentación hacia la bobina. Ya que tenemos el indicador verde que está funcionando. Pues ya está, aquí lo tenemos. Y cuando pulsamos, cuando se activa el relé térmico, pues vamos a simularlo. Pues se corta la alimentación al circuito de la bobina y activa este contacto de aquí 97-98 y nos indica una luz con una luz roja a un fallo. Vale, vamos a adaptarlo. El térmico hay varios modelos y normalmente van acoplados al contactor, y actualmente en el mercado existe un tipo llamado guardamotor que también va montado en un carrilín en vez de acoplado al contactor, y funciona de la misma manera. Este es un circuito de arranque
de un motor trifásico mediante un contactor que su bobina está alimentada a 220. Como puedes ver. Bueno, muchachos, bueno, para ponerles un video para que vean más bien en físico, ¿ya? Este es el programa en CatSimo, se llama. Por aquí parece que había un video. Vean, muchachos. Buenos días amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahora vamos a proceder a armar el circuito de arranque y paro de un motor. Primeramente, acá tenemos un termomagnético que nos sirve, que estamos asegurando para seguridad de algún corto que pueda haber, ¿no? Acá tenemos un contactor. Este contactor tiene la configuración que tiene la entrada A1, A2. Generalmente este tipo de contactores viene en ambos lados, A2 y A2. Y ahora vamos a proceder a armar. Primero, este cable que ven acá, vamos a conectar de frente. De cualquier bornera del termomagnético que sale acá, vamos a conectar. Vamos a fijar este tornillo que está acá bien para que no sobresalga el cable. Luego lo conectamos a esta bornera, el A2. Este cable va de frente al termomagnético. Y ahora ya fijamos el primer cable. Ahora nos toca los demás cables. Acá tenemos, estos son pulsador tipo hongo para paro de emergencia. Acá tenemos un contactor stop. Este es para poder apagar, que viene normalmente cerrado. Y acá tenemos otro contactor pulsador. Esto sirve como para arrancar, ¿no? Y normalmente viene abierto. Y ahora vamos a proceder a armar. Este pulsador tipo hongo vamos a proceder a conectar en serie con el pulsador stop. Como ven acá, yo le he conectado en serie. Este cable que está aquí vamos a proceder a colocar aquí. Ajustamos y fijamos que esté bien ajustado. Y ahora finalmente que este cable que sale de aquí, como ven aquí, yo lo voy a poner al pulsador start. Ponemos, fijamos. Y ahora ya está listo. Ahora tomamos otro cable y vamos a proceder a introducir por la otra salida y fijamos igual. Y luego lo vamos a introducir a la bornera A1 del contactor. Acá vemos la bornera del contactor y vamos a introducir ahí. Ya, ahora procedemos a ajustarlo.
sacamos bien. Aquí nos sobresale. Y ahora, hasta ahí tenemos ya armado el circuito. Y finalmente vamos a proceder a probar. Acá tengo un toma corriente. El cable le conecté a la entrada del magnético, ¿no? Y ahora vamos a proceder a probarlo. Vamos a pulsar el pulsador Start para ver el funcionamiento. Primero vamos a prender el termomagnético. Comprobamos que esté bien. Acá estamos que está prendido. Ahora pulsamos el pulsador Start. Como ven, acá el contactor clava al momento que yo presione, que no se queda clavado. Vemos cómo se clava. Ya luego vamos a proceder para que se quede clavado el contactor. Vamos a unir la entrada 13 aquí que vemos del contactor. Aquí, a ver si ve, enfoca bien la cámara. No se ve. Ahí vemos el 13. Ahí a la bornera vamos a introducir este cable. Y fijamos. Ya está listo. Este cable que sale del 13 vamos a introducirlo a la línea que viene de frente del magnético, aquí, que va junto con el pulsador Stop. Aquí vamos a ponerlo. Sacamos y vamos a volver a introducir. Junto. Ajustamos. Y ahora sí. Hasta ahí tenemos armado. Como vemos aquí, del 13 estamos conectando al pulsador Start. Seguimos. A este lado el 13 con el 14 viene normalmente abierto. Al momento que se clava el contactor, esto deja pasar, circular la corriente. Y ahora vamos a conectar para que haya pase del corriente con un pedazo de cable aquí del 14, del contactor del número 14. Introducimos. Esto nos ayuda, este pedazo de cable que vemos aquí, esto nos ayuda al momento de presionar el Start cuando accionamos para que el contactor se quede clavado. Vamos a conectar a uno del contactor. Sacamos este cable y vamos a volver a introducir este pedazo de cables que sacamos del NOM 14 aquí. Fijamos bien. Ya está, ahora ya está listo. Y ahora vamos a proceder a probar si se enclava el contactor. Le va a conectar a la corriente y vamos a prender nuestro termomagnético. Vamos a proceder a probar.
acá tengo los pulsadores. Voy a presionar el pulsador Start. Como ven, acá se quedó clavado. Y voy a proceder a apagarlo. Como ven, se apaga, prendo, lo apago, prendo, lo apago. Y como ven, es un circuito muy simple. Y para que vean que funciona, vamos a probar con un foquito, ¿no? Apagamos el termomagnético para asegurarnos. Ya. Generalmente, estos foquitos que nos indican que el circuito está en funcionamiento nos ayuda a no verificar que si el circuito que hemos armado está bien. Vamos a proceder a meter a la salida a la bornera número 14. Nos fijamos que esté bien. Lo ajustamos. Ya. Y ahora en la otra punta del foquito lo vamos a introducir junto con la línea que va de frente al A2. No importa que pueden introducir acá. Atrás también tiene el otro A2, ¿no? Pero generalmente vienen los contactores con solo A2. Ahora sí, vamos a proceder a meter los dos cables. Fijamos que esté bien y ajustamos. Y ahora sí. Y ahora vamos a proceder a probar que este foquito prenda. Ahora sí. Prendo el termomagnético. Voy a asegurarme que esté bien. Ahí. Ya. Como ven, ya tengo el foquito conectado ahí. Y ahora sí. Voy a pulsar el pulsador Start. Como ven, el foquito prendió. El contactor también se quedó clavado. Y vamos a proceder a apagar. Se apaga, lo prendo, lo apago. Lo prendo, lo apago. Bueno, eso así. Muchachos, también con este sistema se puede prender la opción las luces, ¿ya? Es lo mismo. En vez de este foco verde que le puso, aquí se pone la conexión para iluminación o cualquier cosa, ¿ya? Bueno, ayer le llamé al señor de los motores para adquirirlo. Vamos a ver si es que me puede dar todo eso, le dije. Y comenzar a hacer prácticas, ¿ya? Primero vamos a trabajar primero con esto. Vamos a hacer prácticas de iluminación y luego vuelta vamos al motor, ¿ya? Esperemos que en la próxima semana ya se haga la compra o por ende ya el inicio del otro ciclo. Pero bueno, de lo que vamos a tener que tenerlo, muchachos. Ya entonces, comenzar a hacer prácticas de eso. Bueno, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar con lo que es la clase de control eléctrico, ¿ya? Después de 10 minutos para comenzar vuelta con lo que es de control de procesos industriales, ¿ya? Con las exposiciones, muchachos. ¿De acuerdo? 8:45. ¿Ya, muchachos? Listo, ingeniero. Ya. 8:45 para que estés listo, César, con compañero, ¿ya? Por favor. Listo. Ya. ¿Nos va a enviar otro nuevo enlace o en el mismo? En el mismo. Ya.